Sí, bueno, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. De acuerdo al momento en que usted esté mirando este documental. Mi nombre es Kenneth José Maita Borges, conocido como el hermano Maita, porque soy un pastor evangélico. Y ustedes saben que los cristianos evangélicos, a todos nuestros amigos, compañeros de trabajo, de clase, le llamamos hermano, porque creemos en la hermandad. Así es como me conocen generalmente en el país, en cualquier parte donde yo voy, ya saben que yo soy el hermano Maita. Hoy quiero hablarles un poco acerca de mi experiencia con el presidente de la República cuando aún no lo era, y algunas experiencias de cuando ya lo es. El hermano Maita ingresó al Metro de Caracas en 1990. En esa oportunidad yo era el operador de mayor edad, porque hubo un operativo, hubo una necesidad de tener operadores sin que pasaran mucho tiempo preparándolo. Y como yo tenía experiencia ya en el manejo de vehículos grandes, gandolas, camiones, autobuses, etcétera, pude aplicar aún teniendo 41 años de edad. Mi curso duró apenas 3 días y enseguida el uniforme y el dinero para salir a trabajar. Un año después, en el 91, ingresa el actual presidente de la República, Nicolás Maduro. Era un flaco, espigado, también bigotón, muy alto se veía porque era muy delgado. A él lo llamaban, aunque yo nunca lo hice, a él los compañeros lo llamaban platanote por el tamaño que tenía. Pero además por algo que voy a referir, como fue que después que nosotros constituimos el sindicato, comenzamos a luchar por la ergonomía en los autobuses. La ergonomía no es más que la ciencia o el arte de tener comodidad para realizar el trabajo. En este caso, en los asientos. Como ustedes pueden ver, el tamaño del actual presidente de la República, tan alto, el peso de algunos otros que eran unos pesos pesados, y el peso y la estatura de algunos como yo, que éramos bajitos. Allí había un desbalance total en los asientos, y yo me bajaba del autobús y azarosamente o al azar, el supervisor, de acuerdo a lo que estuvieran de guardia, designaba al que venía. Podía ser un compañero bien alto o uno bien gordo, o uno más delgado y más bajito que yo. De tal manera que eso dañaba los asientos. Nosotros comenzamos a buscar los problemas que se sucedían, por ejemplo, incluso hasta de escoliosis, de dolores en el cuello, dolores en la cintura, y la gente no encontraba hasta que conseguimos apoyo médico, nos asesoraron y nos enfocaron por allí y pudimos comprobar que eran los asientos. Entonces había necesidad de fortalecer las bases de los asientos, de buscar mayor comodidad en los resortes que tenían, en la amortiguación, y eso trajo como consecuencia una lucha sindical bien interesante. Nosotros fuimos los primeros que arrancamos allí. ¿Y qué hicimos? Presionar al gerente ejecutivo de Metrobús y al gerente de operaciones de Metrobús.
Ellos, por supuesto, primera vez que se encontraban con un personal que luchaba por las reivindicaciones de los trabajadores, y como pudieron se defendieron, pero nosotros logramos el objetivo. ¿Cómo lo logramos? Nicolás, permítanme llamarle Nicolás, en este momento estamos en 1991, Nicolás comienza a reclutar personal para la conformación de ese sindicato. Y específicamente en Metrobús, el hombre se enfoca en un objetivo que ya se los voy a revelar. Él buscó a un hombre que era tan fornido como él. Ese fue el amigo Francisco Betancourt, ya fallecido. Él se buscó a un deportista que pudiera captar a los deportistas, operadores de Metrobús, deportistas. Ese es el ingeniero José Blanco. Este Francisco Betancourt que les nombré era así tan fornido como Nicolás y servía, en caso de que lo necesitáramos, de ese frente de choque que en las luchas sindicales muchas veces se presenta. Nicolás buscó además a un psicólogo, Rafael Álvarez, porque necesitábamos captar psicológicamente a los trabajadores, ganárnoslos con empatía, con simpatía, y para eso estaba ese compañero. Él se buscó a un abogado que era el compañero Clemente López. Cariñosamente le decían, porque el hermano Maita nunca le dijo, Demente López. Aparte de eso, él buscó a un militar. El militar era el compañero Gustavo Luna, todavía anda por allí trabajando y en estas luchas sindicales, en estas luchas revolucionarias, porque las personas que habían egresado de la Academia Militar, que no pudieron continuar sus estudios y estaban ingresando en el metro, tenían en él a alguien que pudiera identificarse y ganarlo también para la lucha sindical que nosotros teníamos. Él se buscó además a un pastor evangélico, que es este servidor, porque en el metro de Caracas hay muchos cristianos evangélicos y era necesario también llevar un mensaje de unidad, un mensaje de moralidad, un mensaje de espiritualidad, y para eso estaba el hermano Maita. Y él completaba el número 7, él fungía como el político del equipo, el organizador. Él tenía y traía conocimientos de luchas porque había estado en esos menesteres en la Liga Socialista, en la Universidad Central de Venezuela, donde cursaba administración. Él no logró culminar sus estudios, pero allí hubo mucha experiencia, mucho conocimiento, pero más que conocimiento y experiencia, mucho compromiso, sin el cual no hubiera sido posible conquistar el poder o lograr en aquel entonces el triunfo en el sindicato. Nosotros comenzamos las luchas y por supuesto en Caracas en ese tiempo estaba la DICIP, y cada vez que sonaba un triquitraqui o un ruido, una bomba, un cohete, decían: ese es Nicolás Maduro, y lo señalaban. Nicolás hubo entonces de trabajar con mayor cautela, tenía que estar escondiéndose, y aquello que muchos de ustedes han escuchado por la televisión y en la prensa, de que tenemos a un presidente reposero, que tenemos a un presidente que fue un operador de Metrobús pero que no trabajaba. Bueno, yo quiero desmentir eso totalmente. Necesariamente Nicolás debía conseguir algún reposo médico cuando se ausentaba
porque era la única manera de salvar el empleo. Y él ya tenía a un niño pequeñito, a Nicolásito, y tenía a su señora esposa. Vivían allí en la calle 14 en el Valle. Entonces, para él conservar el empleo era necesario, cuando estaba siendo perseguido o cuando de verdad se enfermaba, porque Nicolás todavía tiene una afección respiratoria por un accidente que él sufrió, y debía ausentarse de sus labores, y como esos reposos había que consignarlos en el expediente, bueno, cualquiera lo vio. Yo sé quién fue quien lo sacó de allí. Una mujer que enemiga nuestra, enemiga de Nicolás por las luchas. Ella es Adeca. Entonces sacó copia de esos documentos y se los facilitó a la innombrable Marta Colomina. Yo sé que ustedes van a editar y esa parte van a quitar el nombre de Marta Colomina, pero no importa, si lo dejan, déjenlo, porque ella fue la que sacó lo del presidente reposero o lo del operador reposero. Ya sabemos que es mentira, no es que era reposero, sino que si nos ausentábamos del trabajo, necesariamente para conservarlo debíamos tener un reposo médico, porque no nos aceptaban absolutamente más nada. Ahora vean, cuando nosotros logramos conquistar el sindicato, es precisamente Nicolás Maduro quien nos propone que en vez de nosotros utilizar nuestro fuero sindical para realizar el trabajo en las áreas del metro, que nosotros realizáramos el trabajo en el tiempo que teníamos libre y que en nuestro tiempo laboral ejecutáramos nuestra tarea como cualquier otro trabajador, y así fue. Yo les nombré a ustedes 7 de nosotros de Metrobús, pero asimismo había otros muchos más en operaciones, en estaciones del metro, en mantenimiento del metro, de tal manera que todos ellos llegaron a un acuerdo con nosotros de que debíamos realizar nuestro trabajo en nuestro tiempo, a nuestra hora, y en el tiempo libre hacer el trabajo sindical. Eso no habla de flojera ni de reposerismo, eso habla de responsabilidad y habla de trabajo. Bueno, ese es el hombre que yo conocí allí en Metrobús, un luchador por las reivindicaciones de los demás, un luchador por realizar el trabajo sindical. Nosotros tuvimos al principio un opositor dentro del sindicato. Ese opositor era Fidel La Rosa. Fidel La Rosa no nos quería porque nosotros nos adelantábamos o nos salíamos del rol que él y que el sindicalismo tradicional ha practicado. Solamente el presidente del sindicato o el secretario general discute con el patrón, llegan a ciertos acuerdos y lanzan los acuerdos a los trabajadores, y allí no teníamos más nada que hacer. Nosotros rompimos esa regla y nosotros nos fuimos a las áreas a convencer a la gente de cómo debía hacerse o practicarse el sindicalismo, y eso no le gustó a Fidel. Llegó un momento en que nos puso a los 7 a la orden de, en ese tiempo no se llamaba recursos humanos, sino relaciones industriales. Nos puso a la orden del jefe de relaciones industriales para que fuéramos despedidos. Y si había una connivencia entre los directivos de la empresa Metro de Caracas con el presidente del sindicato Citrameca, éramos pasto fácil de esa llama que podía devorarnos
alejándonos o despidiéndonos del cargo que teníamos, que nos lo ganamos en buena lid, porque anteriormente allí en el metro de Caracas no se entraba por recomendaciones, allí se entraba porque teníamos que demostrar que éramos disciplinados. Eso era prácticamente una compañía militar, eso era prácticamente un ejército lo que había allí. Había un supervisor que me permiten, por favor, hacer esta demostración. Él sacaba su licencia de conducir y él se la pasaba a los trabajadores así. Si sonaba, era porque había algunos cañoncitos allí. Usted va para atrás, vaya a afeitarse. Apenas que sonara. De tal manera que había disciplina. Allí llegábamos uniformados, encorbatados, allí no había calor que valiera, nada de que me quito ni la chaqueta ni la corbata, los zapatos pulidos como unos militares. Así que, bueno, no nos regalaron nuestro ingreso al metro de Caracas, nos los ganamos con exámenes, con pruebas psicológicas y psicotécnicas, con pruebas de conocimientos generales y por supuesto debimos aplicar la prueba práctica de solvencia con la documentación y solvencia en la conducción. Conducir metrobuses era un arte. Ahorita no meto la mano. Era un arte. Allí no se podía frenar bruscamente porque uno de los propósitos del operador de Metrobús es brindar comodidad, es brindar esa ergonomía de la que yo hablaba, es brindar seguridad. De tal manera que, bueno, este presidente del sindicato nos pone a la orden de relaciones industriales y ya estábamos listos para ser despedidos. Nos movilizamos. Yo voy a recordar a este viejo luchador también. Acudimos al comisario Alejo Girón, quien hizo unos movimientos y él tenía contactos con el Cojo Lira, que era el Cojo Lira. Él murió lamentablemente, revolucionario, un hombre de Maneiro y un hombre que además pertenecía a la causa R. La misma organización a la que pertenecía Fidel. El Cojo Lira, a través de José Albornoz, que llegó a ser vicepresidente de la Asamblea Nacional y que trabajaban a la sazón en el Consejo Nacional Electoral, llaman a Fidel y le dicen: a estos muchachos no me los toquen. Y así fue como nos salvamos de que Relaciones Industriales nos despidieran y pudiéramos perder nuestros empleos. En esa oportunidad, Nicolás había sido prácticamente, decimos nosotros, regañado por Fidel, porque nosotros nos fuimos a hablar directamente con el gerente ejecutivo de Metrobús, Luis Ortega. Eso no le gustó a Fidel. Y Fidel le dice a Nicolás: no puedes ir allá, Nicolás, porque tú no tienes nivel para discutir. Entonces, en ese tiempo, figúrense, no tenía nivel. Fidel está desaparecido, no sabemos dónde está. Ese Nicolás que no tenía nivel es el presidente de la República. Así que vean cómo el mundo da vuelta, cómo nosotros vamos evolucionando hasta llegar a estas situaciones. En esa oportunidad, después que nosotros reingresamos, porque estábamos prácticamente despedidos, cuando Relaciones Industriales envía la carta al sindicato
diciéndole que nosotros continuamos en pleno ejercicio de nuestras labores, era necesario que nos reuniéramos para hacer las paces. Nicolás decide que quien lo va a acompañar es el hermano Maita, porque Gustavo Luna, militar, muy severo, Francisco Betancourt, cuarto bate, la gente pudiera pensar que era para chocar. José Blanco, que era el deportista, bueno, dijo Nicolás, ahorita no estamos hablando de deporte. Clemente López, el abogado, era un tipo muy combativo, porque él era más bajito que yo y mucho más delgado, y ustedes saben, discúlpame Clemente, pero los hombres bajitos y chiquitos tratan de compensar la estatura y la fuerza con la voz. Entonces gritan mucho. Entonces Nicolás dijo, Clemente, no nos conviene, Maita. Y faltaba Rafael Álvarez, el psicólogo. Entonces lo buscamos, pero no apareció en ese momento. Estaba libre y no lo conseguimos. En aquel tiempo no habían los celulares como nosotros tenemos ahora. No estaban las cámaras. No teníamos celulares con cámara. Allí a veces había que andar con una cámara. Y entonces ponte allá y nos tomaban las fotografías, etc. El asunto es que fuimos solamente Nicolás y este servidor a hablar con Fidel para limar las asperezas que había. Porque Nicolás dijo, bueno, el hermano Maita, el viejo Maita, ese es tranquilo. Sin embargo, en esa oportunidad le pedí perdón al Señor porque me entró una soberbia y una rabia, una calentura, porque este hombre quería hacernos despedir y yo tenía 2 niños y una esposa a quien mantener y pagando alquiler, de tal manera que le hice referencia a una experiencia de mi papá y le dije, mira Fidel, mi papá es adeco. En ese tiempo mi papá aún vivía. Mi papá es adeco. Pero mi papá fue a Cuba y se tomó una fotografía con Fidel Castro. Esa fotografía es hasta cómica, porque mi papá era así de raza pequinesa como yo, un poquito más bajito que yo. Y Fidel, un hombre espigado, y entonces eso se veía allí como Arnold Schwarzenegger con De Vito, así, una cosa muy, muy desproporcionada. Se tomaron una fotografía y Fidel Castro le firmó esa fotografía a mi papá. Existe la fotografía, está en un cuadro en la casa de mis padres en Ciudad Bolívar, y por detrás se la firmó y le dijo a mi papá, Fernandito, 2 puntos, amigos siempre, siervos jamás, y firmó Fidel. Yo le hice referencia a Fidel La Rosa acerca de eso para decirle, nosotros contigo podemos ser amigos siempre, pero tus siervos, para que tú logres tus propósitos como se han venido logrando a través de todo este mundo capitalista de negociados, de las costas sindicales, que ustedes deben saber que eso se negociaba y a lo mejor todavía quedan restos de esa mala praxis. Entonces nosotros no vamos a convalidar tus actuaciones de esa manera. Ahora, amigos, siempre. Bueno, en esa oportunidad, cuando yo le dije eso a Fidel, él tenía una cara de pocos amigos, pero Nicolás, que estaba al lado mío, entonces se le salieron sendas lágrimas
porque el hombre es sumamente sensible. Ese hombre del que yo les dije al principio que lo llamaban platanote, ese hombre que a veces en las discusiones golpeaba las mesas, ese hombre con ese tamaño, ese tiene allí unos 120 kilos, pero de afecto, 120 kilos de amor, 120 kilos de paciencia, de solidaridad, de comprensión. Cuando ustedes lo escuchan por allí, porque algunos me han llamado y me han dicho: Maita, tú no hablas con Nicolás, chico, dile que no siga con eso de silita. ¿Qué es eso? Eso no es seriedad, eso no es de un presidente. Yo les he contestado, es que él no lo dice porque sea presidente o porque no sea serio o sea serio. Él lo dice porque eso es amor, eso es afecto, así es él. Desde que nosotros nos conocimos en 1991, el hombre no es que era un llorón, pero siempre que alguna situación lo afectaba, entonces se le salían las lágrimas, porque los hombres, como dijo el poeta mexicano, esto es Adolfo Bécquer, los hombres como las mujeres también lloramos porque tenemos como ellas débil el alma. Así que no es ningún problema, amigo Nicolás, amigo presidente, que yo te haya descubierto que lloras, porque eso más bien debe engrandecer a los hombres, porque eso habla de la sensibilidad, de la solidaridad con los demás. Bueno, posteriormente Nicolás sale del metro, me correspondió justamente a mí, para ese tiempo trabajaba en consultoría jurídica en el metro de Caracas, y me correspondió hacer la liquidación de Nicolás como trabajador. Ya él estaba en la asamblea, entonces hice la liquidación y ya él no pertenecía más al metro. Eso fue más o menos en 1998. En esa oportunidad, a raíz del triunfo del presidente Chávez, me designan como enlace entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el MTC, y el Metro de Caracas. Entonces, yo era enlace para la entrega de cuentas, la rendición de cuentas de los directivos del Metro de Caracas. Ya no estaba, por supuesto, nuestro amigo González Lander, ya estaba otro personaje, Conbellas. Con Conbellas no es que nos las llevamos muy bien, pero logramos también mantenernos en el sindicato. Entonces Nicolás sale a la asamblea. En el tiempo en que él está en la asamblea, ya ustedes saben, viene la preparación de la constituyente y me llama para que yo asista a las discusiones en la asamblea. Yo soy un testigo excepcional de todas las discusiones que se dieron en la constituyente en el seno de la Asamblea Nacional. Y también era como un enlace porque recogía propuestas del pueblo y las llevaba a los diputados para que fueran incorporadas a la mesa de discusión que ellos tenían allí. Pasó eso y Nicolás sale de la asamblea después de haber sido el presidente y sale para la Cancillería. Estando Nicolás en la Cancillería, ya yo había pasado como como gerente de Metrobús, y entonces tenía mi experiencia no solamente como operador de Metrobús, sino como gerente de esa área. Allí tenía yo
aproximadamente unos 1000 hombres que eran los que formaban a los trabajadores operadores, y tenía como unos 500, 600 autobuses. Allí la experiencia fue bastante buena, pero fuerte. Como ya estamos prácticamente en el 2000 y ya Nicolás está saliendo de la asamblea para irse a la Cancillería, entonces, aunque eso fue más tarde, Nicolás llega a la Cancillería más o menos en el 2006. Estando Nicolás en la Cancillería ya, me llama para que le resuelva un problema. Y yo digo, bueno, ¿qué problema le puedo resolver yo al canciller? Y me dice, te necesito como director de transporte del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Quiere venir a trabajar conmigo? Por supuesto, yo soy un soldado, estoy a la orden. Y allí me fui. Trabajé 2 años, 2010, 2011 y 2012, hasta que fui llamado nuevamente, fui en comisión de servicio, fui llamado nuevamente al Metro de Caracas, porque se me había vencido mi tiempo para ser jubilado. Después de 40 años de servicio en la administración pública, me llaman para ser jubilado. No me gustó mucho, pero disciplinadamente tuve que acatar la decisión. Yo soy abogado y los abogados debemos ser ejemplo. Me voy entonces en el 2012 del Metro de Caracas jubilado, y ya estamos prácticamente pisándole los talones al 2013. Vienen las elecciones y Nicolás sale electo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Un grupo de compatriotas que habíamos conformado un movimiento para apoyar a Nicolás para la presidencia, decidimos ir a la marcha del 1 de mayo del 2013. Y estando en esa marcha y en la concentración en la Plaza Oleari, bueno, el hombre me visualiza, porque ustedes saben que el presidente tiene allí cerca de la tarima donde él siempre está unos monitores, y tiene lo que llaman una jirafa. La gente de la televisión tiene esa jirafa que se levanta con ese cuello altísimo y enfoca y ubica ciertas personas, ciertas pancartas, para que el presidente tenga la oportunidad de leerlo allí en los monitores. El presidente ve que el hermano Maita está por allá. Yo no sé cómo me vio, porque dentro de ese grupo de personas yo soy muy pequeño de estatura, como Saqueo. Saqueo es un hombre, un recaudador de impuestos que aparece nombrado en la Biblia, y él quería ver al Señor cuando iba pasando por allí, por donde él vivía, y como era muy pequeño, la gente no lo dejaba. Él cuenta el relato bíblico, se subió a un sicómoro, un árbol bien alto, y esa fue la única manera como el Señor pudo verlo. Está ya, Saqueo, baja, le dijo, baja. En esa oportunidad, unos compañeros del Metro de Caracas estaban a la sazón en el mismo grupo, y me dicen, hermano Maita, el presidente está comenzando a hablar acerca de las viviendas, y como
Desde 1990 el hermano Maita había constituido una asociación civil para construir viviendas para los trabajadores del metro, que nunca pudimos hacerlo porque ni el metro nos ayudó, ni la banca pública, ni la privada, ni el Estado venezolano nos ayudó a construir las viviendas. Sin embargo, la organización existe aún. En 2017 aún existe y no hemos podido construir esas viviendas. Nicolás formaba parte de esa organización. Y entonces, ¿qué sucedió? Los compañeros me levantan, como fue levantado Saqueo en aquel sicómoro, y fue la única manera que el presidente me ve y dice: allí está el hermano Maita. Y hablando de las viviendas, dice: el creador de estos planes de vivienda. No lo pudimos en el pasado capitalista, vamos a hacerlo ahora con la fórmula socialista. Y agrega: el hermano Maita deberá incorporarse a dirigir este proyecto. Allí está, mi compañero de trabajo, mis compañeros de trabajo. Y él mencionó algo que es lo único en lo que no dijo verdad. Él dijo: vean, ahí están, se pusieron viejitos. Eso no es verdad. Nosotros continuamos con este ímpetu de juventud acumulada. Aquí, como les dije yo en una oportunidad, cuando me pidieron que organizara un culto ecuménico por aquella enfermedad del presidente Chávez, y tuve la oportunidad de organizar ese culto con otros credos, y lo llevamos a Miraflores, y estaba dirigiendo yo la palabra, el presidente enfermo, estaba cocopelado por la quimioterapia, y me toca hablarle al presidente Chávez, y como allí había tanta juventud, habían venido aquellos muchachos de República Dominicana que se raparon el cuero cabelludo en solidaridad con el presidente. Entonces le digo al presidente: usted está rodeado de mucha juventud, de mucha salud aquí, y se la vamos a transmitir a usted. Y yo digo que se la vamos a transmitir porque yo quiero que usted sepa, presidente, aquí están 3 jóvenes de 20 años. Entonces, en esa oportunidad, el presidente me mandó a felicitar solamente por esa expresión con el mismo Nicolás Maduro, quien era el vicepresidente en esa oportunidad. Bueno, esto es parte de este recorrido de la amistad con el presidente Nicolás Maduro. La última vez que tuve oportunidad de conversar con él fue el 25 de octubre del 2015 en Parque Central, en la sala plenaria. Allí me invitaron a una reunión y tuvimos oportunidad de conversar, y entre otras cosas, instrucciones que me giró, lo que me dijo fue: sigue trabajando, que estoy enterado de lo que estás haciendo. Así que si de pronto hay alguna pregunta que se me quiera hacer, yo les estaba diciendo que fui llamado cuando él era canciller a dirigir el transporte en la Cancillería, porque había un problema allí. Ciertamente había un problema. Recordemos que los vehículos y los trabajadores de esa dirección son los que transportan a los cancilleres, a los embajadores y también a la gente del Palacio de Miraflores. Y allí teníamos nosotros algunos problemitas que para eso me llamó el hombre, y por supuesto que los resolví, porque él me llamó porque conocía de la experiencia que yo había tenido allá en Metrobús y cómo había resuelto muchos casos. Porque ya se había introducido la indisciplina, ya se había introducido parte del desorden en Metrobús, y me nombraron para que pusiera orden y lo puse. Allí me pusieron
un sobrenombre. Para mí es muy feo, pero lo voy a decir. Allí me llamaban Chucky, el enano asesino o el enano siniestro. Pero introduje unos cambios que pusieron orden y restablecieron la normalidad, subió la recaudación, subió además la disponibilidad de la flota en Metrobús y bajó enormemente el índice de ausencia y de reposos. De tal manera que pude ayudar al actual presidente cuando era canciller allí en ese trabajo. Muchas gracias. Hasta luego.